La pequeña embarcación de Heng se movía tranquila, atravesando el agua y dejando un rastro de ondas sobre la superficie. El mar estaba en absoluta calma, como si estuviera dormido, y el sol empezaba a asomarse tímido entre las nubes de aquella mañana, más cercana al otoño que al verano. El chico no sabía cómo haría para convencer a Becky de que no podría regresar a la isla. Quedaban menos de 2 días para el final del verano, menos de 2 días para que Ivar regresara al faro a cobrarse su parte del trato. Frin jamás permitiría que Becky presenciara aquello. «Gracias por traerme», dijo Becky, bajando de la barca en el muelle, devolviendo la mente del chico al presente. «¿Estarás aquí cuando regrese?» Heng no quería mentirle, pero no podía romperle el corazón en aquel momento. No cuando la chica podría atrincherarse en su barca hasta que no le quedara más remedio que regresar con ella hasta Frin. No, tendría que dejarla irse por el momento con la idea de que podría volver al faro. «Claro, sí, te veré aquí esta tarde, a partir de las 7, si te parece bien». Mintió y se sintió horriblemente mal por ello. «Genial, intentaré volver lo antes posible», dijo, corriendo por el muelle en dirección a su coche. Heng se despidió con la mano, sintiendo su corazón hundirse en la culpa. Había estado a punto de contarle todo a Rebecca en su travesía desde la isla al pueblo, pero Frin había sido clara al respecto. Nadie podía contarle a Becky la verdad, porque nadie debía recordar lo que pasó, y él era parte de aquel trato. Si intervenía, corría el riesgo de acabar en el fondo del mar, y hacía muchos años que le prometió a Frin que no se arriesgaría, así que dejó marchar a Becky con casi ninguna esperanza de que consiguiera juntar las piezas a tiempo para salvarla. Becky se montó en el coche de Nam, y lo primero que hizo tras arrancar fue conectar su teléfono al cargador. Tardó varios minutos en encenderse, pero cuando lo hizo, le llegaron varios mensajes de su madre que amenazaban con llamar a la policía si no le daba señales de vida pronto, y muchos mensajes de Nam preguntándole por qué demonios llevaba sin conectarse desde hacía una semana. Le escribió a su madre diciéndole que estaba bien y que simplemente necesitaba unos días de desconexión tecnológica, y seleccionó el contacto de Nam en el manos libres del coche mientras conducía apresurada de camino a casa. «Por Dios, Rebecca, ¿se puede saber dónde estás?», la voz de Nam resonó furiosa en el coche. «Llevo horas intentando ponerme en contacto contigo. He llegado a casa y no estabas, y parece que no estás desde hace varios días. ¿Qué se supone que estás haciendo?». «Nam, tranquilízate. Estoy saliendo de Punta del Mar ahora mismo. Voy de camino a casa y te lo explicaré todo cuando llegue». «¿Punta del Mar? ¿Qué se te ha perdido allí?», preguntó su prima. «Frin, Nam, Frin es lo que se me ha perdido aquí». «¿Qué?». Su prima parecía confusa. «Te lo contaré todo cuando llegue, pero tendrá que ser rápido porque tengo que volver». «¿Cómo que tienes que volver, Becky? ¿Qué está pasando?». «Lo que pasa es que he encontrado al amor de mi vida, Nam», suspiró con un nudo en la garganta, «y el amor de mi vida se muere». El camino de vuelta, en silencio, hizo que la mente de Becky se dispersara en los recuerdos de aquellos días con Frin. Todavía era incapaz de saber cómo había ocurrido todo, cómo era posible que sus sentimientos hubieran alcanzado esa magnitud en tan poco tiempo, ni cómo iba a ser capaz de despedirse de Frin cuando llegara el momento. Había estado evitando ese pensamiento. En la isla habían acordado no hablar del tema para disfrutar de la compañía de la otra, pero ahora, en el silencio de aquel coche en el que estaba sola, la oscuridad estaba cerniéndose sobre su corazón. Frin se moría, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Llegaría un día no muy lejano en el que Becky se despertaría en aquella cama enorme orientada al mar, y los ojos de Frin no volverían a abrirse para buscarla. Tal vez sería así, o tal vez la perdería en los pocos minutos que se ausentara al ducharse, o puede que simplemente parpadeara y Frin, de pronto, ya no estuviera.
la fragilidad de la existencia, la fugacidad de la vida, la inmediatez de la muerte. Creemos que no pasará, que no nos llegará, que eso les ocurre a otros. Pero Becky sabía que aquello iba a hacerse realidad, que iba a pasarle a ella mientras estuviera con Fryn, y ninguna de las opciones le resultaba mínimamente un consuelo. ¿Sería mejor no hablarlo y evitar la verdad hasta que ocurriera? ¿Y si necesitaba despedirse cada día de ella por si acaso era el último? Necesitaba decirle que la quería tanto como para morir con ella a cada minuto, porque le aterraba la idea de que Fryn se muriera sin ser eso lo último que escuchara. Pero, ¿cómo despedirse continuamente del amor de tu vida? ¿Cómo seguir respirando sabiendo que es una cuenta atrás? Sabiendo que cada segundo más es un segundo menos, que cada beso más es un beso menos, que cada día tachado es un día que jamás volverá a aparecer en el calendario de ningún año de su vida. Becky sentía que se ahogaría en la pena, en el dolor y en la impotencia en el momento exacto en que Fryn respirara por última vez. Y lo peor, no tenía muy claro cómo sobreviviría a partir de ese momento. Fryn era lo mejor que le había pasado. No era capaz de saber por qué, pero todo tenía sentido desde que ella formaba parte de su vida. Ahora no tenía dudas de a dónde ir, ni qué hacer, ni cómo sentirse. Todo estaba perfectamente claro desde que quería a Fryn, porque quererla era natural, sencillo y maravilloso. Quererla era el motor que la empujaba a seguir existiendo, y no importaba pasar 10, 20 o 30 días con Fryn, porque Becky estaba completamente segura de que ese amor que parecía haber existido siempre jamás desaparecería. Ese amor jamás lo olvidaría. 3 meses habían pasado desde aquel día en el que Fryn se despidió de Rose en el muelle. 3 meses desde el día en el que la chica se casó. 3 meses desde que le pidió que viviera su vida y se olvidara de ella. 3 meses que para Fryn habían sido como si estuviera muerta en vida. El verano había llegado y el pueblo se había vuelto a llenar de gente. Aquello siempre le recordaba a los veranos con Rose, al día que la conoció y a sus primeros besos a escondidas en las fiestas de Punta del Mar. Sin embargo, aquel año la llegada del verano lo único que trajo consigo fue soledad y tristeza, acompañando a la certeza absoluta de que Rose jamás regresaría a ella. Fryn giró la pequeña pieza plateada en la peculiar cerradura de su caja de madera. El colgante del ancla que le regaló su madre resultó ser algo más que un amuleto, y como bien le dijo ella, en esa caja guardó todo lo que ya no le cabía en el corazón. Fryn había escrito más de 100 cartas, prácticamente una por cada día que había vivido sin ella desde aquel 15 de marzo. Eran su forma de mantener vivo su amor, de evitar que el olvido ganara esa batalla en la que Fryn no tenía armas para pelear. Anon seguía yendo y viniendo al faro de manera regular, aunque sus visitas, ahora que Fryn ya no iba al pueblo, se espaciaban mucho más en el tiempo. La chica evitaba preguntarle por su hermana porque le dolía hablar de ella. Le dolía porque Anon jamás llegó con una carta, ni con un mensaje, ni con nada que le hiciera sospechar que Rose quería mantener algún tipo de contacto con ella. Aquel día, el chico llegó en su pequeño barco como cada semana, y Fryn estaba sentada en las rocas con la mirada perdida en el mar. «Hola, Fryn», dijo, bajando hasta la playa. «¿Cómo estás?» «Bien», sonrió sin demasiadas ganas. «¿Y tú?» «No estoy mal, la verdad», dijo, metiendo las manos en sus bolsillos. «Oye, verás, sé que no quieres hablar del tema, pero Rose está en el pueblo». El corazón de Fryn dio un salto. «¿Qué? ¿En el pueblo?» «Sí», titubeó. «Ha venido a pasar el verano con su marido y me ha preguntado por ti». El aire se le congeló en los pulmones. Hacía tantos días que no sabía nada de ella que ahora todo le parecía confuso y aterrador. «¿Y te ha dicho qué quiere?», preguntó Fryn intentando mantener la calma. Anon sacó una de las manos del bolsillo de su pantalón y con ella una carta.
Frin tuvo que hacer otro esfuerzo titánico para contener las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. ¿Ella está bien?, preguntó la chica, cogiendo el sobre que Anon le tendía. Ella está sin ti, supongo, suspiró. Tengo que volver, pero vendré mañana con el pedido de comida, ¿de acuerdo? Frin sospechó que había ido a entregarle la carta sin traer nada más, precisamente para tener una excusa y volver al día siguiente. Vio cómo se alejaba, se despidió de él cuando su barco comenzó a alejarse hacia el pueblo, y sus ojos bajaron hasta el sobre que le quemaba en las manos temblorosas que se esforzaban para conseguir abrirlo. Amor, ¿cómo echo de menos llamarte de esa manera? O simplemente llamarte y que tu larguísimo pelo negro ondee en el viento al girarte para mirarme. Siento tanto no haberte escrito o no haberme puesto en contacto contigo de alguna manera, pero no sabía si me odiabas por lo que te dije, y he sido demasiado cobarde para averiguarlo. La vida parece que sigue, aunque en cierto modo se detuviera al perderte. Mi matrimonio no es horrible, aunque la verdad es que jamás podré amar a Alfred, aunque sea un buen hombre. Me respeta y me quiere, y estoy segura de que haría cualquier cosa por mí, pero mi corazón pertenece a tus ojos brillando al mirarme. Te escribo para decirte que no he dejado de pensar en ti, que los días pasan y tu recuerdo sigue en mi mente como si fuera imborrable, manteniéndose fuerte e impasible ante la distancia. También lo hago porque hay algo que deseo contarte, y es que estoy embarazada. No amo a Alfred, y si pudiera elegir, elegiría pasar el resto de mi vida contigo, pero no puedo negar la dicha que siento al tener esta pequeña vida dentro de mí. Siento que me empuja a ser mejor, a ser más valiente, y por eso es por lo que te escribo, porque necesito decirte que te sigo queriendo como si no hubiera pasado ni un día desde que nos separamos, porque daría lo que fuera por construir mi vida contigo y con este bebé, lejos de aquí, donde nadie pudiera encontrarnos. Amor, el único deseo de mi corazón es que aún no me hayas olvidado, porque yo jamás podría hacerlo. R.A. Becky guardaba cosas en aquella bolsa deportiva a la velocidad de la luz mientras Nam la perseguía por toda la casa. ¿Me estás diciendo que Frin es la chica del faro? ¿La que envió esa carta diciendo que estaba enferma y que el faro pasaría a ser propiedad del pueblo? Preguntó Nam con los ojos muy abiertos. Ya te lo he dicho, ¿sí? Contestó Becky, cerrando la cremallera. Es ella. Llegué al pueblo. Vi la luz del faro encendida, le pregunté a su amigo Heng y él me llevó hasta ella. ¿Y has pasado 10 días allí? Sí, con lo puesto, afirmó ladeando la cabeza. Sí, contestó Becky colgándose el macuto al hombro. He estado usando la ropa de Frin. ¿Alguna pregunta más? Espera, dijo Nam frenándola en mitad del pasillo. ¿Qué se supone que vas a hacer? ¿Qué crees que voy a hacer? Regresar al faro con ella, dijo como si fuera lo más obvio del universo. Pero, ¿hasta cuándo, Beck? Preguntó Nam con cautela. Hasta que... El nudo volvió a la garganta de Becky. Hasta que ella lo necesite. Becky, por favor, esto te va a destrozar. ¿Estás segura de que...? Sí, Nam, esto es cosa mía y solo mía. Sé lo que hago, ¿de acuerdo? Dijo caminando hacia la puerta. Bueno, pero yo te llevo. No quiero que te pongas a hacer autostop para no tener que coger el autobús. Está bien, cedió. Pero me llevas y te vuelves. Te lo prometo. Pasaron media hora en silencio mientras Nam conducía de regreso al pueblo. Solamente intercambiaron unas palabras cuando pararon en una gasolinera para comprar algo de comer, hasta que su prima no pudo contenerse por más tiempo. Becky, comenzó con cautela. ¿Estás segura de esto? ¿De qué? De esto, de volver allí, suspiró. Beck, no sé hasta qué punto está bien que estés sola con ella cuando todo pase. Ella no quiere salir del faro, Nam. Tendrá sus motivos. Y yo voy a quedarme con ella hasta el final, contestó decidida. No hay discusión alguna al respecto. Está bien.
No parecía demasiado convencida. Bueno, ¿y cómo es, preguntó buscando cambiar de tema. Ella es... Becky sintió la emoción burbujearle en la piel. Es todo. Sé que puede sonar exagerado y poco concreto, pero es que lo es. Es todo con lo que podría haber soñado, Nam. ¿Te ha dado fuerte? No, no lo entiendes, aclaró. Estoy tan loca por ella que me quitaría años de mi propia vida para dárselos. Se le quebró un poco la voz, y Nam agarró su mano, tratando de darle algo de consuelo. Cuando llegaron al muelle eran casi las 7 de la tarde. La barca no estaba donde la habían dejado por la mañana, así que Becky supuso que Heng estaría en otro lugar en ese momento. Nam se empeñó en esperar con su prima hasta que él apareciera. Se excusó con querer hablar con el chico, para así tener una vía de contacto con ella una vez estuviera incomunicada. Pero Becky estaba segura de que se había quedado para evitar que, impaciente, su prima saltara al mar e intentara llegar nadando al faro. Los minutos se le hicieron eternos. Quería volver, necesitaba volver. Echaba tanto de menos a Frin que el dolor era físico y estaba segura de que a la chica le ocurría lo mismo. Lo único que quería era volver a esa isla y correr hasta acurrucarse en su cama durante los días que pudieran. Los minutos se convirtieron en 1 hora y esa hora se convirtió en 2. Becky estaba empezando a desesperarse y Nam tenía el presentimiento de que Heng no iba a aparecer. «Maldita sea», murmuró Becky, que paseaba por el muelle sin seguir un patrón fijo. «Ha debido pasar algo, no es normal. Heng dijo que estaría aquí». «Beck, tengo que volver, Nam». «Lo sé, cariño, pero tal vez a Heng le ha surgido algo, o puede que Frin le haya pedido que... No lo digas, ni se te ocurra decirlo», le advirtió. «Frin jamás me dejaría fuera de la isla sin consultarme primero». «Quiero decir», continuó con cautela, «podría ser, Becky. Tal vez ella no quiera hacerte pasar por esto. Entiendo que...» «No entiendes nada, Nam. Ella me quiere». «Precisamente por eso», gritó su prima. Becky estaba muy alterada y le costaba respirar. «Creo que deberías volver a casa. Yo me voy a quedar aquí esperando el tiempo que haga falta», dijo Becky, tratando por todos los medios que no se le quebrara la voz. «Ni hablar. ¿Y si Heng no regresa? Mañana le pagaré a cualquier pescador para que me lleve». «Te olvidas de que nadie puede acercarse a ese faro. No conseguirás que te lleven hasta allí», le recordó. «Entonces tendré que encontrar a Heng yo misma», gritó desesperada mientras salía del muelle con decisión. Nam tardó unos segundos en reaccionar hasta que su cerebro entendió que Becky se marchaba hacia el paseo marítimo. La siguió al trote hasta llegar a la oficina de turismo. «¿Qué hacemos aquí, Rebeca?» «Reventarles la protección de datos, eso hacemos», dijo atravesando las puertas de cristal con decisión. Ambas entraron en las oficinas a paso rápido y Becky miró a su alrededor con la esperanza de encontrar a Coy, pero, de nuevo, no estaba. «Esa amiga tuya trabaja más bien poco», le dijo a Nam. «Perdona», llamó la atención de la chica que la despachó hacía 10 días. «Mira, voy a ir al grano, estoy segura de que me recuerdas. Necesito encontrar a Heng, ¿de acuerdo? Es literalmente una cuestión de vida o muerte». «Señorita, ya le dije que no podemos darle información personal de ninguna persona». «Lo sé, me acuerdo perfectamente», gritó, y las cabezas de todas las mesas se giraron hacia ella. «¿Alguno de vosotros va a ser capaz de ayudarme? ¿O todos sois unos inútiles como esta chica? Señorita, no se lo voy a repetir, no podemos hacer nada. Así que, si es tan amable, por favor...». «No voy a ser tan amable», gritó desesperada. «Me va a obligar a llamar a la policía», dijo la empleada claramente molesta. «Me da igual. ¿Te enteras? Llámalos. Llámalos y diles que me da igual la protección de datos. Voy a tener que salir a gritar su nombre a la calle, a ver si con suerte algún vecino me ayuda. Por Dios, parece que he matado a alguien y solo quiero una maldita dirección.
Su respiración estaba acelerada y sentía que podría ponerse a llorar en cualquier momento de frustración. «Llámalos, venga. Diles que Rebecca Armstrong quiere una simple dirección». «¿Nam?», dijo de pronto una voz desde el fondo de la sala. Ambas se giraron, buscando el lugar del que provenía la voz. Coy estaba en la puerta con cara de no entender por qué Becky estaba gritando como una desquiciada a sus compañeros. «Coy, hola», dijo Nam, acercándose a la chica. «Menos mal que has llegado. Están a punto de detener a mi prima», murmuró. «¿Qué ocurre? ¿Qué hacéis aquí?» «Necesitamos tu ayuda», intervino Becky. «¿Podemos hablar un momento?» «Claro, no hay problema», contestó la chica mientras les indicaba que salieran tras ella. Se había hecho de noche de pronto, y Becky miró de forma inconsciente al faro esperando que se encendiera. Sacudió la cabeza intentando aclarar su mente. «¿Qué pasa, Rebecca? ¿Por qué estabas intentando asesinar a mi compañera?» «Aunque se merecía un par de golpes, no la hubiera matado. Créeme», suspiró. «Necesito encontrar a alguien, Coy, y no tengo tiempo de ir golpeando todas las puertas del pueblo. Pensé que venir aquí me ayudaría porque sé que en esta oficina recibís y enviáis los paquetes que vienen del interior y que tal vez alguien podría facilitarme la dirección de Heng». «¿Heng? ¿Heng Asabarit?» «Perdona». Becky se quedó helada. «¿Cómo has dicho que se apellida?» «Asabarit», repitió. «Su familia ha vivido en Punta del Mar toda la vida. Una lástima que su casa se quemara en los 60. Era una preciosidad, ¿sabes? Parecía un palacio victoriano. La familia Asabarit tenía muchísimo dinero y eran bastante importantes en aquel momento. Coy, me encantaría escuchar esta historia, te lo juro. Pero realmente necesito encontrar a Heng. ¿Sabes dónde vive?» «Sí, claro que sí», contestó la chica por fin, haciendo que el corazón de Becky se disparara. «Vamos, no está lejos de aquí». Becky y Nam salieron disparadas tras Coy, que se adentró en una de las calles cercanas a la oficina de turismo y serpenteó un par de veces hasta alcanzar la fachada de una pequeña casa paralela al embarcadero de los pescadores. «Es aquí», dijo la chica. «Te esperaré ahí, ¿vale?», añadió Nam, señalando los bancos de una pequeña plaza cercana. Becky asintió y llamó al timbre mientras Coy y su prima se alejaban unos pasos. Intentó respirar profundamente para calmar sus nervios mientras escuchaba unos pasos bajar las escaleras del interior de la casa, pero se volvieron a disparar cuando Heng abrió la puerta y la miró sin mostrar ningún signo de sorpresa. «Contaba con que me encontrarías, Rebecca». La casa de Heng era extrañamente acogedora, extrañamente familiar. Había motivos marineros en las paredes y fotos por todas partes, algunas de la costa, de los barcos de pescadores y del mar embravecido, otras con lo que parecían sus compañeros de trabajo y algunas con lo que Becky estaba segura que eran miembros de su familia, la de los dos. El hecho de que a Heng no le sorprendiera la presencia de Becky en su casa añadía una pregunta más a la lista que Becky guardaba en su cabeza, pero no sabía por dónde empezar. «Supongo que te preguntarás por qué no he ido al muelle», comenzó Heng, rompiendo el silencio. «Sí, probablemente esa sea la primera de todas las preguntas que tengo». «Está bien», dijo, sentándose en el marco de la ventana que daba al mar, invitando con un gesto a Rebecca para que hiciera lo mismo en un sillón. «Intentaré responder a todo lo que pueda». «¿Entonces?» «No he aparecido porque Frin me pidió que no te volviera a llevar a la isla», contestó con sinceridad. «¿Por qué haría eso?» «Porque no quiere que la veas morir, Rebecca». «Pero todavía falta tiempo para eso. ¿Por qué nos quitaría estos días?» «Porque no queda tanto», dijo Heng mirando al suelo. ¿Qué quieres decir?» La voz de Becky tembló. «¿Cómo puedes saber eso?» «Rebecca, yo…», negó con la cabeza. «Hay cosas que no puedo contarte». «¿Y puedes contarme por qué llevas el apellido de soltera de mi bisabuela?», preguntó, cruzando los brazos sobre su pecho.
Supongo que es porque somos familia. Tu bisabuela Rose era hermana de mi bisabuelo, Anon. Mi apellido se mantuvo, pero tu abuela se casó con un Armstrong. ¿Por eso me preguntaste por mi apellido cuando vi la luz del faro? Sí, podrías no haberte llamado Armstrong, ciertamente. Pero, por cosas del destino, tu bisabuela tuvo un niño, ese niño tuvo otro niño, y su apellido no se perdió. De esa manera mi trabajo fue más sencillo una vez viste la luz, porque nos ahorró esta conversación. ¿Y qué haces? ¿Le preguntas por el árbol genealógico a todas las personas que ven la luz del faro? Eso es lo importante, Rebeca. Nadie puede ver la luz del faro, nadie salvo tú. Eso es imposible, dijo la chica con cierto escepticismo. No lo es. Y supongo que no vas a explicarme el por qué, afirmó frustrada. Hay cosas que no puedo contarte. Estoy harta de tanto secretismo, Hank, dijo levantándose. No le hice preguntas a Frin porque me lo pidió, y es lo mínimo que podía hacer para que sus días fueran más felices. Pero ahora me pide que me quede aquí. ¿Qué pretende? ¿Que haga como si nada de esto hubiera pasado? ¿Que mire para otro lado mientras sé que está enferma y sola en aquel faro? Frin no está enferma, dijo Hank, mirando a Becky directamente a los ojos. ¿Qué? Becky empezaba a no entender absolutamente nada. Claro que está enferma, ella me lo dijo. Su pelo, ella... No es una enfermedad lo que va a acabar con su vida, suspiró. Entonces, ¿qué es, Hank? El olvido, Rebeca. Becky no recordaba haber estado nunca tan confusa, o enfadada, o frustrada, ni siquiera cuando pensó que no volvería a caminar tras el accidente. Lo único que quería era gritar tan fuerte como para que Frin pudiera escucharla desde aquella maldita isla. Eso es... Becky se sentía débil y perdida. No sé ni cómo procesarlo, no tiene ningún sentido, suspiró. Te lo pregunto de nuevo, ¿me llevarás a la isla? No puedo. Frin ha dejado claro qué es lo que quiere y mi trabajo es cumplir sus órdenes. Entonces supongo que tendré que ir por mi cuenta. No, exclamó levantándose. Bueno, al menos eso te ha hecho reaccionar, dijo, sorprendida. No puedes ir sola, ¿me escuchas? Bajo ningún concepto, por favor. Tienes que prometerme que no lo harás. No puedo prometerte eso, Hank. Tengo que volver con Frin y lo haré contigo o sin ti, dijo Becky, encaminándose a la puerta. Morirás, Rebeca. ¿Qué? Dijo, deteniéndose de pronto para girarse. Si intentas llegar sola a la isla, Ivar te ahogará. Aquello golpeó a Becky de dos maneras diferentes. Por un lado, la seguridad con la que Hank afirmaba que moriría si lo intentaba, y por el otro, que el responsable de su muerte fuera una figura más bien mitológica que alimentaba una leyenda de pueblo. «Hank, ¿qué estás diciendo?», preguntó Becky, sin saber muy bien si sentía más impaciencia o curiosidad. «Lo que oyes», suspiró vencido. «Sé que no me vas a creer, y que todo esto suena a película barata, pero es la verdad. ¿Me estás diciendo que la leyenda del faro es verdad?». Becky no pudo evitar reírse, presa del nerviosismo. «Por favor, Hank, ya no sabes qué decirme para que no intente ir a la isla». Becky volvió a sentarse en el sillón, dejando caer su cuerpo hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. ¿Qué es eso?», preguntó Hank, que por primera vez en toda la noche parecía nervioso. «¿El qué?». «El colgante que llevas, Rebeca, ¿de dónde ha salido?», dijo el chico, señalando el pequeño ancla plateado que se había salido del interior de la camiseta de Becky. «Me lo ha dado Frin esta mañana». «¿Por qué?», preguntó confusa. «Ella no se ha rendido», murmuró, abriendo mucho los ojos. «¿Qué dices, Hank?». «No puedo explicártelo. Yo no», dijo, caminando de un lado a otro del salón con las manos en la cabeza. «Ese colgante era de mi padre, lo sé. Ella me lo ha contado todo». «¿Te ha dicho que es una llave?», preguntó, deteniéndose frente a Becky. «Sí, pero estoy casi segura de que era una metáfora», contestó Becky,
sin entender a dónde quería llegar Heng. No lo es. ¿Me estás diciendo que el corazón de Frin tiene una cerradura? Ladeó la cabeza con la paciencia al límite. No, Rebeca, claro que no. Te estoy diciendo que es una llave que abre una caja. Una caja que debería tener yo, pero Frin se la entregó a mi bisabuelo Anon para que la guardara con el fin de que, llegado este momento, alguien como tú pudiera abrirla. Pero lo último que se supo de ella es que la escondió en otro lugar cuando su casa se quemó en los 60. No sé por qué no se lo dijo a mi abuelo. Supongo que tenía miedo de las represalias de Ivar. ¿Cómo iba a darle Frin una caja a tu bisabuelo, Heng? ¿Qué tiene, 100 años? El chico cerró los ojos y apretó los labios. Había hablado demasiado. Sabía que un paso más en falso y sería su final, pero merecía la pena correr el riesgo. ¿Quieres salvar a Frin? ¿Qué? La confusión de Becky estaba empezando a nublarle la mente. ¿Cómo que salvarla? Sí, salvarla. Claro que quiero salvarla, Heng. Pues entonces tenemos que encontrar la caja que se abre con esa llave, dijo, señalando el colgante que Becky llevaba al cuello. ¿Pero qué clase de cerradura se abriría con un ancla?, preguntó Becky, abriendo los brazos. Conforme decía esas palabras, su cerebro unió los puntos como si hubieran estado flotando en su cabeza durante toda la conversación, esperando el momento de cobrar algún sentido. Claro que sabía qué cerradura se abría con un ancla, una caja con ese mismo ancla tallado en su tapa. Esa caja estaba en el sótano de Nam.